Se han escrito muchos libros acerca de cómo planificamos nuestra encarnación antes de llegar a la Tierra, cómo diseñamos situaciones para lograr aprendizajes, hasta que morimos, desencarnamos y volvemos a atravesar este ciclo. Sin embargo, ¿existe la posibilidad de cortar con este ciclo de reencarnaciones en la Tierra? ¿Es posible trabajar en vida nuestras creencias para así evitar caer en la trampa del ciclo de reencarnación nuevamente? Acompáñame en este episodio donde conversaré con Natasha Enríquez Paneico, mejor conocida en redes como Viajes de Nacho. Bienvenidos al podcast El arte de desaprender con la naranja mentora. Son múltiples las metodologías y los caminos que se pueden recorrer para recordar nuestra verdadera esencia. Así que prepárate para descubrir lecturas, métodos y herramientas que te ayudarán a soltar para recordar. Bueno, y en este episodio del arte de desaprender tengo una invitada muy especial. Nos acompaña mi amiga Natasha Enríquez Paneico. Ella es una lectora empedernida, investigadora y divulgadora. Es autora del libro El cuerpo astral y los universos paralelos. Tiene años impartiendo un curso virtual valiosísimo llamado El juego cósmico, que por cierto ya las inscripciones están abiertas para ese curso y es un curso que yo he realizado en 2 oportunidades. Nati, un honor y un placer tenerte aquí en el podcast El arte de desaprender. Bienvenida. Andreina, es para mí un honor estar aquí contigo y me fascina el título del podcast. Me encanta eso de el arte de desaprender. Sí, no, Gracias. no, gracias por estar aquí. Y precisamente de eso se trata, Nati. En estos episodios hablamos con desaprendedores, ¿no? Porque obviamente hay muchas creencias, muchos conceptos que hemos venido, digamos, acumulando a lo largo de nuestra vida y qué bonito darnos la oportunidad de desaprender, ¿no? De abrirnos a otras perspectivas. Y precisamente hoy, Nati, vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Del tema de la reencarnación y qué ocurre después de la muerte, ¿sí? Pero Nati, antes de comenzar, cuéntame, ¿qué papel juegan nuestras creencias en el momento de morir? Bueno, fíjate, cuando comencé a entrar en consciente y voluntariamente en el plano astral del planeta Tierra, en un primer momento yo pensaba que yo estaba saliéndome de lo que yo consideraba era, digamos, una matrix, que era estas instituciones, toda esta estructura materialista, etcétera. Eventualmente me di cuenta que el plano astral del planeta Tierra era realmente algo proyectado desde esa matrix y mantenía esa matrix que yo considero es involutiva. Es decir, justamente cuando uno comprende que lo que uno cree después de fallecer es lo que determina justamente el quedarse o no en la Matrix, es que uno entiende toda la estructura. Entonces, la estructura de lo que yo llamo la Matrix involutiva, estancada, draconiana, tiene muchos nombres, incluye al plano astral del planeta Tierra, que es justamente a donde nosotros llegamos cuando fallecemos, porque lo primero que ocurre es que trasladamos nuestra conciencia de un cuerpo biológico, orgánico, que ya no está operativo por cualquier razón, inmediatamente entra en nuestra conciencia a ocupar el cuerpo, vamos a decir, el cuerpo astral, que sería el cuerpo eh, más denso luego del cuerpo físico. Estamos hablando desde la perspectiva del alma, del espíritu, ¿ok? Del espíritu que tiene un alma, esa alma tiene varios cuerpos. Entonces, el más físico es el cuerpo biológico que acabamos de dejar. Y nos queda entonces, digamos, un aspecto emocional que tiene que ver con también una capa o cuerpo emocional y un aspecto mental que tiene que ver con todos nuestros pensamientos y también una parte energética. Entonces tenemos energía, emociones y pensamientos que entonces van a estar moldeados, ¿okay?, por nuestras creencias en ese lugar a donde vamos a aparecer, decimos, ok, sigo vivo. En ese momento hay varias
digamos, cosas, vamos a decirlo así, circunstancias que van a determinar a dónde vas a estar ubicado dentro de ese plano astral. Uno, tu frecuencia. Entonces, ¿qué frecuencia tienes tú como alma? Eso tiene que ver con las virtudes del alma. ¿Cuánto creciste en virtudes del alma mientras estabas encarnado en esta y en otras encarnaciones? Porque es un cúmulo, ¿ok? Se mezclan nuestra multidimensionalidad y va de alguna forma haciendo que esa alma verdaderamente tenga más brillo, más luz, que es el amor incondicional, que vendría a ser lo que serían esas virtudes del alma. ¿Cuánto hemos crecido dentro del amor incondicional en alguna de esas virtudes? Ok, eso por un lado. Entonces vas a, digamos, frecuencialmente aparecer o tener la oportunidad de estar en alguna de las frecuencias de ese plano astral. Ahora, ¿qué pasa? Entonces vamos a poner un ejemplo porque creo que es más fácil para Sí, entender. definitivamente. Una persona muy buena, o sea, incapaz de hacerle daño a nadie, realmente, sabes, muy religiosa, va a misa todos los domingos o cualquiera que sea su credo, católico, hebreo, musulmán, lo que sea, pero es religiosa. Y tiene un concepto de Dios como un Dios que puede castigar o puede premiar. Y además, desde pequeño le han enseñado que existe un cielo, que existe un infierno, que existe quizás un purgatorio, que es como un entremedio allí entre que no eres ni muy bueno ni muy malo. Y sientes que, pues bueno, de acuerdo a todo lo que tú hiciste, tus creencias te dicen que deberías ir al cielo, por ejemplo. Uh-huh. Resulta que eh, el astral está lleno de cielos, no hay un cielo, hay muchos cielos. Uh-huh. Y hay muchos infiernos también, creados y sostenidos por justamente las creencias religiosas del colectivo humano a lo largo de la historia. Entonces tenemos cantidades de dioses y diosas relacionados a muchas religiones que están interesados en que el alma continúe reencarnando en un planeta en el cual, bajo ciertas condiciones, y no salga de allí, es decir, no salga de la idea de que su meta final es el cielo y de allí va a volver a encarnar. Mm. Entender realmente que esos cielos son parte de la Matrix, que esos infiernos son parte de la Matrix y que todo es una estructura muy bien diseñada para llevar al ser humano a mantenerse allí y a que ni se le ocurra salir y buscar otros lugares, es decir, otras opciones para experimentar la vida. Entonces vendría a ser el objetivo de quienes sostienen esta Matrix. Entonces nuestras creencias definitivamente determinan las opciones que vamos a tener al momento de fallecer. Nati, qué importante todo esto que tú mencionas, ¿no? Porque precisamente una de las cosas que he escuchado de manera recurrente y he leído de manera recurrente en libros es de muchos canalizadores que dicen que en realidad el ciclo del karma o reencarnaciones finalizó hace muchísimo tiempo y que de alguna manera estamos atrapados en este planeta precisamente por lo que tú nos acabas de exponer, que es esa matriz y ese sistema de creencias que está sostenido por el inconsciente colectivo. Pero entonces, Nati, si, si existe, digamos, este escenario donde la persona muere, ¿verdad? Y como tú bien dices, una persona que de pronto, ok, hay personas que creen en el cielo, otras que creen en el infierno, ¿verdad? Hay personas que incluso creen en este tema del plan de vida y de volver a la tierra, ¿verdad? ¿Cómo podemos cortar con ese ciclo de reencarnaciones? ¿Cómo podemos no caer en la tentación de que al morir, pues de pronto nos encontremos con Jesús o con María o con el Maestro o ascendido X o con nuestros familiares, ¿verdad? Que nos digan, bueno,
vente, sigue el túnel, ¿no? Vamos hacia la luz, vente, vamos a sentarnos a revisar tu plan de vida. O sea, ¿cómo podemos diferenciar que estamos con unos personajes o con el programa de la matriz frente a quienes de pronto sí son esos maestros ascendidos, ¿no? O si son familiares. ¿Cómo podemos empezar a entrenarnos para cuando llegue ese momento? Ok, lo primero es que imagínate que cada uno de nosotros tiene un GPS. ¿Ok? Uno normalmente en el carro pone un GPS con el celular o como sea, entonces tú aprietas el botoncito para que te diga la dirección hacia dónde debes ir. ¿Ok? El GPS tiene que estar instalado internamente dentro de tu corazón para que cuando tú fallezcas no necesites buscar direcciones externamente, para que tú no necesites preguntarle a alguien, ok, ahorita, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? Entonces tú estás Ok. buscando un familiar, tú estás buscando a alguien que te dé respuestas, una luz, y resulta que si tu GPS lo tienes desarrollado en vida Ujú, internamente, tú entras en meditación al ujú, momento de fallecer, ujú, vas hacia adentro. mm, Y en ese ir hacia adentro sin buscar una autoridad afuera, ujú, ¿por qué? Porque Dios dentro de ti, lo sagrado en ti, lo has ido desarrollando a lo largo de tu vida y entonces ese es tu yo superior. claro. Allí entras y empiezas entonces a través de tu propio cordón de plata, Ujú, que eventualmente pues, es un cordón dorado, te va a través de ese cordón vas saliendo y sales del plano astral del planeta Tierra. ya. Pero entonces, claro, ahí llega una persona que está escuchando este podcast y dice, pero es que yo quiero ver es a mi abuelita, a mi papá, a mi mamá, Sí, el es amor que de mi vida, reencontrarme con el el amor de amor de mi mi, es que mi vida. hijo fue mis hermanos, o sea, Ajá, empiezas a decir, pero es que yo quiero verlos a ellos, yo no quiero claro, dejarlos. claro, Claro, esos son el tipo de decisiones que nosotros hemos de ir tomando en vida. claro. Ese es el proceso de desapego, es comprender que cada una de las almas que nos acompañan en nuestro camino tiene libre albedrío para continuar o no en esta matrix. Y la mejor forma que tú tienes verdaderamente de ayudarlos y de apoyarlos para que ellos también salgan de esa rueda karmática involutiva que estanca al alma, Ujú. tal y como acabas de mencionar, que muchos canalizadores afirman. Okay, que ya eso, estamos como que Está en caduco. sobre tiempo, Sí, estamos sí, sí. haciendo un sobretiempo eterno y no tenemos que estar en sobretiempo con el Ujú, tema del karma, ok. ujú, Entonces, eh, ese es un proceso de desapego. sí, Entonces, cuando tú sales de la matriz, entonces, ¿qué es un maestro ascendido? Un maestro ascendido es un ser humano que realmente salió de la matrix. claro, Entonces, un maestro ascendido no va a decirte dentro del plano astral qué tienes que hacer o qué no. Un claro. maestro ascendido te va a estar realmente esperando en Otra dimensión, otra otra frecuencia, dimensión que otra no es el frecuencia. plano astral del planeta Tierra. Estamos Claro. hablando de sexta, séptima dimensión, estamos hablando ya de otra cosa, en donde realmente la perspectiva, la visión de lo que es la Tierra, el ciclo encarnatorio, etcétera, ya es diferente. Ya estamos Claro. hablando fuera de la Matrix. Eso es un maestro ascendido. Entonces, lo primero, entonces una persona dice, bueno, pero ¿cómo puedo estar segura? Entonces, tanto en mi página web www.eljuegocosmico.com como en mi Instagram y en muchos lugares, yo coloco lo que llamo las láminas de interpelación. Ujú, Interpelar significa que tú preguntas quién se te está presentando enfrente, sea en vida, gente que ve cosas o escucha, o cuando falleces, o cuando estás en el astral, ¿no? Cuando estás o en el cuando astral de estás noche. en el Sí, astral, correcto. exactamente. Ajá. Tú interpelas, tú preguntas, ¿quién eres tú? ¿A qué o a quién representas? ¿Cuál es tu verdadera esencia? Ujú, Y si ese ser duda, tú inmediatamente tienes que saber que
quien está allí no es algo que a ti te conviene para tu libertad y para tu felicidad. Ujú. Entonces tenemos que aprender a interpelar eso para poder diferenciar una cosa de la otra. Pero si tus creencias son que tus deseos y tus creencias son de quererte quedar allí, pues allí te vas Ahí te vas a quedar. ahí te vas a quedar. Sí, claro, Nati. No, mira, esto, mira, como te digo, esto es parte, esto ha formado, bueno, cuando yo hice tu curso, esto formó parte de mi desaprendizaje, ¿sí? Porque fíjate que si bien libros como los de Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, los del Plan de tu Alma de Robert Schwartz, ¿verdad? Han sido muy valiosos para entender los procesos de aprendizaje que yo he tenido como humana en esta encarnación. Sí me he dado cuenta que les falta esa pieza del rompecabezas, ¿no? De cómo cortar con este ciclo y que nosotros estamos en nuestro derecho de seguir con nuestros caminos evolutivos en otras dimensiones, ¿no? En otras dimensiones, en otros lugares. Incluso hasta me atrevo a decir que por lo menos a mí me pasa, ¿verdad? Que cuando yo me muera, yo no quiero ni irme a ningún cuerpo criogenizado, yo como que me quiero ir a la fuente y ya, ¿sabes? ¿No? Porque mucha gente también tiene el anhelo de regresar a su hogar, de regresar a su cuerpo X extraterrestre o hermano mayor, ¿no? Y yo también digo, oye, eso también no será parte de la matriz, de la ilusión, ¿no? El querer regresar a esa forma. Bueno, fíjate, allí evidentemente cada alma va a tener unas opciones diferentes. Quien entró aquí y tiene un cuerpo criogenizado en sea una nave espacial o otro planeta, ¿ok? En efecto, lo primero que naturalmente va a ocurrir es sencillamente, es que, mira, por ponértelo eh, esto que nosotros estamos viviendo es realmente tipo metaverso para ese cuerpo criogenado. O sea, Correcto. para esto que estamos viviendo nosotros aquí en el planeta Tierra, Ujú. significa haber entrado en una realidad Es virtual, virtual. exacto, ¿Ok? ok, ok. Entonces, claro, no tiene sentido dejar, porque ese cuerpo es tu cuerpo real que tenías antes de haberte anotado como semilla estelar para esta encarnación. Ajá. Pero, ¿ok? Y ahí está el tema. Bueno, primero tiene que haber todo un reajuste neurológico para volver a entrar allí en ese cuerpo y no hacer un cortocircuito. Claro. De eso se encargan toda una cantidad de personas que saben de eso, ¿ok? Eso Ok. está, digamos, Pautado, pactado en otro lugar. pactado por allí. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo un cuerpo criogénico? Criogenizado. Ajá, ¿Ok? sí. Ahí en algún planeta o a donde voy. Entonces hay seres que en efecto no tienen, digamos, cuerpos físicos porque son seres interdimensionales que temporalmente están tomando un cuerpo eh, físico en esta realidad también. ¿Ok? Sí. Tipo, eh, también como conexión, es una conexión neural de alguna Ok. forma, en donde es como, a ver, ¿cómo ponerlo? Imagínate que hubiese un robot biológico y tú por Bluetooth, ¿ok? Tú lo pudieras manejar con Ujú, un aparatico, lo que sea. ujú. Ok, eso es algo muy simple de entender, pero con una máxima tecnología hay seres que pueden tomar cuerpos biológicos y utilizarlos entonces como temporalmente como una experiencia. El asuntico, ¿ok? Es que eh, esos fractales del alma que se acoplan necesariamente para poder mantener vivo el cuerpo biológico, a veces se quedan pegados en la experiencia, que es lo que Ajá, nos ha ocurrido. ajá. Y eso es lo que produce el estancamiento. Y produce el estancamiento para toda la estructura multidimensional que tiene que ver con ese fractal de alma que decidió encarnar, por ejemplo, en el planeta Tierra y Ok. quedó, se enamoró de De la la materialidad, de la experiencia, de la materia, sí, experiencia y sí. dijo, no, bueno, y se olvidó de que tenía algo más.
¿ok? Ok. Entonces, claro, nuevamente, ¿qué opciones tenemos nosotros? Bueno, el que sepa que tiene un cuerpo esperándolo, maravilloso. El que no, ¿ok? Pues allí está todo el tema de, nuevamente igual, salir, ¿ok? De esta matrix de control, y eso solo puede ocurrir a través del desaprendizaje, del Desaprendizaje. desapego Ujú. y del desarrollo de ese GPS Interno. interno. Nati, qué valioso, de verdad que qué valiosa esta información que nos compartes. Siento que, bueno, a medida que pasan los días, los meses, es más la información que va llegando a nosotros y que, bueno, cada información tiene su momento. Cada persona le llega esta información en el momento indicado. Decirte, tú que me estás escuchando, que el curso con Nati me ayudó muchísimo a tomar conciencia de esto, a empezar a tener discernimiento, obviamente, en mis lecturas y en mis sueños, a empezar a implementar la práctica de la interpelación. Y Nati, de agradecerte de corazón porque esas láminas del buen morir que tú compartes en el curso me ha ayudado muchísimo, sobre todo con familiares que han desencarnado, ¿sí? Yo no sé si esas láminas están disponibles en tu Telegram o si solo están disponibles las personas que están en el curso, Nati. Cuéntame un poco de eso. Sí, sí, están disponibles en el Telegram. Esa es una de las, digamos, partes del curso que yo entrego públicamente. Evidentemente, en el curso tenemos unas clases dedicadas al explicar Ujú. con detalle el proceso de encarnar y desencarnar. Y eso, por supuesto, que complementa lo que vendrían a ser esas instrucciones que allí hay en esas láminas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos ubicamos en el libro tibetano de la De la muerte. muerte, ajá. Qué es lo que realmente, yo me he leído varias versiones de ese libro? ¿Qué es lo que hacían? Ellos agarraban y le iban hablando al que estaba muriendo, o sea, mientras estaba muriendo, hasta que moría y después de que moría, durante todo, digamos, un pre, un mientras y un después, le iban leyendo los capítulos de Ujú, este libro para que esa alma o en este ujú. el cuerpo astral no se distrajera con toda la ilusión y todo lo que se le iba a presentar allí en el plano astral. Astral. Ujú, Es decir, que no mirara para los lados, ujú. sino que mirara hacia arriba y que continuara hasta el máximo posible de acuerdo a su propia frecuencia. Ok. Entonces, eh, ¿cuáles son las distracciones? Las distracciones son nuestros propios miedos, Ujú. que son nuestros propios demonios, nuestros deseos y miedos. Entonces, si tú falleces con un profundo deseo de haber, por ejemplo, de venganza, pues se te va a presentar un teatro en donde tú vas a poderte vengar de esa persona que te hizo mal. Mm. O em, estabas profundamente enamorado de alguien que nunca te correspondió, y entonces ese deseo a ser correspondido puede hacer que te formes entonces un teatro, entonces se te va a aparecer una entidad con la forma de esa persona de la que tú estás enamorada, y vas a tener ahí todo un show, un teatro que te vas a crear allí. Eso ocurre en los sueños. Entonces, nosotros no queremos quedarnos en el plano astral manifestando sueños, Claro. ilusiones, deseos, frustraciones y miedos, Ya. porque entonces esas son las distracciones que van a hacer que no avancemos. Entonces, eventualmente llega un momento en que vuelves entonces, después de que pasas un tiempo en esa ilusión, en esas creaciones en el astral, eh, terminas en un lugar entre vidas, dentro del mismo astral, en donde te van a orientar para volver A a encarnar. encarnar. Sí. Entonces vamos viendo cómo este, estas láminas del buen morir, que es básicamente un mega resumen de cuáles serían los pasos
mínimos, estamos hablando de los mínimos que uno puede hacer por uno mismo y por sus seres queridos. Muchas personas tienden a pensar que, bueno, si yo a un anciano, a una persona mayor o a una persona que está enferma, le hablo de estas cosas, es como que quisiera que se muriera, o es como que le voy a acelerar la Claro, muerte. sí, sí, Como como que si uno, sí, imagínate sí, tú, sí, tuviese, tuviese realmente algo que pintar en la decisión de esa alma de cuándo se va a morir. total. Entonces, no, tú no tienes nada que pintar, ese es tu ego, que es tan grande que tiene la ilusión de que si tú le hablas a una persona de estas cosas, se va a morir más rápido. Y no funciona así. Entonces, ¿qué Y es? Nati, y ¿Ah? una cosa, y la cosa es que de pronto una de las cosas que tú mencionas es que estas láminas uno puede hacerle incluso si la persona ha fallecido, ¿no? Con una fotografía de la persona enfrente y esa persona puede escucharte, ¿no? Puede seguir esas láminas que tú estás recitando en voz alta. Sí, obviamente va a depender, por supuesto, también de las creencias y la frecuencia de esa persona, pero Claro. muchos están estancados y están eh, desorientados, ¿ok? Porque no saben qué pasó. Claro. Esas personas pueden estar allí un año, o sea, una semana, un año, 10 años desorientados, eh, como vinculados a lo más bajo del astral, Ujú. que está, lo más denso, que está como más pegado al plano físico, ¿okay? Sí. Por ponerlo para que la gente lo pueda visualizar. Y entonces esos son las típicas entidades que están en una oficina, en una casa, que están ahí y tú dices, bueno, pero es que hay gente que escucha puertas, escucha sonidos, una presencia, y entonces hay gente que se muda a esa casa y bueno, entonces tiene 100 años con una presencia ahí metida. Ok, ese tipo de situaciones tiene que ver con estancamientos, Ujú, personas que se quedaron pegadas. ujú. Entonces, cuando uno hace este tipo de eh, actividades con las láminas del buen morir, en alguna medida esa persona puede captar el mensaje y decir, ok, este ser querido me está diciendo que como que debo cortar con estos vínculos emocionales, Con con estos estas personas, apegos. Ujú. debo perdonarme y debo avanzar. Entonces esa persona puede ser beneficiada de que tú le estás entregando herramientas para su avanzar Avance. y salir de allí. Ojo, esta persona va a quedar igual en el plano astral del planeta Tierra porque evidentemente ya sus creencias no eran, Eran muy digamos, de mucho fuertes, conocer, muy muy ancladas, unas ancladas, creencias muy ancladas. Ajá. pero por lo menos vas a ayudarlo a que avance hasta el lugar del astral que vendría a ser el plano entre vidas o a que avance a un hospital del astral como no solar. En no Ajá, como solar, en la película de No Solares, sí. exacto. Entonces, eso van a recibir esa persona y bueno, la van a ayudar a orientarse un poquito, a volver a limpiarse, a sanarse, etcétera. Y bueno, otra vez para la rueda de reciclaje, porque ahí no queda de otra, ya está ahí. No, bueno, de como decíamos ahorita, Nati, cada alma tiene sus momentos y sus tiempos, pero lo importante es que esta información salga a la luz, ¿sí? Que no nos quedemos con esta información y que bueno, que empecemos a trabajar en nuestras creencias, ¿no? En nuestros apegos, incluso en nuestros sueños y nuestros anhelos, porque así como tú mencionabas, Nati, que de pronto uno puede morir con algún deseo de venganza o con el anhelo de ver al amor que no fue correspondido, también uno puede morir pensando no logré tal cosa, no logré este sueño, ¿no? Y me imagino que eso también te ata, ¿no? A este ciclo de reencarnaciones. Claro, totalmente. Mira, en el libro Autobiografía de un Yogi hay una parte en donde Paramhansa Yogananda está frente a el gran maestro Babaji Ujú. y Babaji le materializa un palacio con muchísimo lujo y muchísimas riquezas. Y entonces le dice, oye, ¿y por qué me estás materializando esto? Porque leo tu alma, que tú tienes ese deseo de vivir como un rey. Ujú. Yo te lo estoy dando de una vez para que lo vivas rapidito y
Y así eso ya no lo quieras, porque Ajá. si tú continúas con ese deseo profundo de vivir eso, ahí te vas a quedar pegado y vas a volver a la rueda De encarnatoria reencarnación. y Ujú. exacto, y no vas a salir. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo allí? Mira, ¿quieres ser un maestro ascendido? Anda, deja esos deseos, porque si no, no llegas. Genial, Nati, me encanta que traigas a colación este libro. Nati, como siempre, es un placer escucharte. Me encanta la manera tan pedagógica que nos explicas temas tan elevados, ¿no? Y que apenas estamos empezando de alguna manera, a digerir, ¿no? A masticar y agradecerte, pues, por tu labor como divulgadora, agradecer los libros que has escrito con tus experiencias de viajes astrales. Nati, ahorita se viene una nueva cohorte del juego cósmico. Cuéntanos cuándo inicia, cómo podemos inscribirnos y por supuesto voy a dejar todos estos datos aquí abajo en la descripción del episodio y en los comentarios. Gracias, Andreina. De verdad, muy amable. Este curso o esta formación la realizo unas 4 o 5 veces al año. El último de este año 2022 inicia el 7 de octubre y me pueden escribir por natachenriquez@gmail.com para darle las indicaciones. Y si estás escuchando este podcast después de esa fecha, pues nuevamente tendré un curso hacia febrero, marzo del 2023, pero eso todo está publicado en mi página web o en las redes sociales. Así que bienvenidas a esas personas que desean o comenzar por algún lado o o ya tienen un camino recorrido y lo que quieren es escuchar, bueno, toda una cantidad de información y tomar, como siempre, lo que les resulte útil y eso es perfecto. Para eso es. Así es, Nati, no, agradecerte nuevamente por tu labor y esa es una de las cosas que me encanta de tu manera de divulgar, ¿no? Y es que invitas a las personas a que verifiquen esta información, ¿no? Que es una información rompecabezas que tú misma has construido para tú entender tu realidad, pero invitas a que las personas pues tomen lo que lo funciona y lo que no sencillamente lo dejen a un lado y que continúen en su búsqueda y continúen armando su propio rompecabezas que ojalá los lleve a desarrollar precisamente ese GPS interior y que puedan pues limpiar esas creencias y continuar con su proceso evolutivo saliendo de esta rueda del samsara, de esta rueda de reencarnación. Nati querida, nuevamente, gracias por estar aquí y espero que vuelvas al podcast El Arte de Desaprender. Muchísimas gracias, Andreina. Y como siempre digo, eh, el conocimiento es poder. La ignorancia es la base del miedo y la ignorancia, mantenerse en la ignorancia es una elección y es una elección que tiene consecuencias tanto para esta vida como para las vidas futuras. Así que atrevámonos a ir más allá de, bueno, de lo que nos está mostrando las estructuras de esta sociedad y a crecer en independencia espiritual, que es lo que yo busco con el curso y son las herramientas que entrego en mis redes, en mis videos, etcétera. Herramientas para crecer en independencia espiritual que incluyen crearse su propio GPS. Maravilloso. Gracias, Andreina. Gracias a ti, Nati. Feliz día a todos.